bueno, Jaime Mayor Oreja, bienvenido. Él no Muchas ha tenido gracias. nada que ver porque me consta que no lo sabía, No pero lo estábamos sé. viendo el espectáculo, quisieron tirar una cruz de los caídos. Tirar una cruz de los caídos ya es un acto de vileza, En Bilbao. propio de la gentuza que anda derribando a los muertos, siempre que no sean los suyos, que luego a lo mejor son los suyos, porque casi siempre están renegando de sus padres o sus abuelos y tal. Y fueron a derribarle y les cayó encima. En la Rabezúa, sí. Sí, pues sí, Estaron pero 4 ahí, heridos, montaron un gran pollo, allí montaron- estaba la señera, allí estaba la Icurriña, que como decía Unamuno es una grotesca imitación de la Union Jack, porque es eso, cambiando el azul por el verde, pero eso es una copia... Pues, Sí, basta. pero hay algunos que celebran es que tiren estas cruces y no se dan cuenta de que detrás van otras cruces también, ¿eh? Ah, por supuesto. Que no se van a quedar en las franquistas. No, Ya claro. está habiendo en cementerios, ya está habiendo ese tipo de reglamentaciones para unificar estéticamente sí. los cementerios en los cuales hay que quitar las lápidas con cruces y hay que quitar las cruces. La consecuencia Y más está de pasando entrar en las iglesias, ¿no? A Está protestar, pasando en claro. silencio en muchos cementerios y cementerios incluso parroquiales donde los ayuntamientos Hombre, serán los están curas los presionando primeros. y están haciendo este tipo de unificaciones para liquidar las cruces. Bueno, vamos a ver, Jaime, en estos días, pues claro, lo hemos visto también el programa que hizo Dieter Brandau, contigo, con Cayetano, la entrevista con José María Aznar, que ha seguido muchísima gente y los muchos artículos que se han publicado en Libertad Digital, no solo en Libertad Digital, pero vamos, yo creo que de los medios así multimedia hemos sido con diferencia los únicos, sino, sí, los únicos, la verdad, que hemos hecho ese esfuerzo de recordar con los datos, con los personajes, etcétera. Cuando ves, por ejemplo, las noticias que damos de lo que pasó ayer, o sea, que en el Congreso no es que no haya unanimidad, es que se busque la unanimidad con los etarras que increíblemente siguen legalizados. Es que en el Ayuntamiento de Madrid también los del PP, después de la bofetada de Carmena, quieren hacerse la foto con Carmena. Yo esta anoche, cuando veía todos los datos, digo, pero vamos a ver, pero ¿cómo hemos podido caer tan bajo? O sea, ya no perder, porque a veces se gana y a veces se pierde, pero caer tan bajo. Bueno, primero, enhorabuena y felicidades por el despliegue que habéis hecho, que coincido, ha sido fantástico. Bueno, hemos hecho lo que es nuestra obligación, lo que Sí. deberían hacer Bueno, todos, dicho sea de paso. Lo que sucede es que no es tan fácil, ¿no? Porque algunos están diciendo que hay que hacer el relato, y Sí. eso es una estupidez, es una tontería. Lo que hay que contar es la verdad. Sí. No hay que buscar el relato como si fuese esto un cuento, una historieta. Vamos a hacer nosotros el relato, los otros el otro relato. No, hay que decir la verdad de lo que pasó. Por eso es muy importante. A mí no me extraña nada. Lo que creo es que al revés estamos perdiendo el tiempo, viendo tanto tiempo lo que va a hacer Carmena, pero ¿qué podíamos esperar? Sí. Si es que nos olvidamos que el espíritu de Hermoa fue enterrado 7 años después de que se construye, gracias a la movilización social ejemplar, es decir, el 97, 7 años después, el 2004, se entierra el espíritu de Hermoa. Y se entierra la transición. Y probablemente la transición. Pero el entierro del espíritu de Hermoa se produce cuando es reemplazado por una negociación con ETA, es decir, con la antítesis de lo que había significado el espíritu de Hermoa, con un mal llamado proceso de paz. Y entonces, lógicamente, cuando se sustituye el espíritu de Hermoa, las consecuencias son reales y lamentables, son tristes, pero son la consecuencia lógica de haber enterrado aquel espíritu. Y la prevalencia es de la mentira. Y fundamentalmente nos instalamos en la nada, porque la traición a Hermoa no es gratis, se paga un precio, te quedas en ninguna parte. Y te quedas más bien en una prevalencia de la mentira sobre la verdad, porque claro, hay que contar no solo lo que pasó en Hermoa, sino que hay que contar lo que pasó después de Hermoa, el post-Hermoa, lo que significó la crónica de una muerte anticipada por parte anunciada de lo que fue aquel espíritu a través de 3 treguas trampas de ETA, primero con el PNV, luego con los nacionalistas catalanes, en la declaración de Barcelona y finalmente con el propio Rodríguez Zapatero. Ese es el entierro definitivo. Yo recordaba que a la semana ya estaba el PNV al rescate de la ETA y cuando se cumplía un año tiene lugar la gran recepción que traen también a Beiras del BNG para hacerse la foto de todos los separatistas
todos juntos protegiendo a la ETA, porque la declaración de Barcelona es un respaldo expreso al PNV, y va Arzallus con Alí Puyol y su banda, que están allí, y con Beiras, que no llevaba el piano, y están todos allí, y por supuesto Durán y Lérida, y estaría Emilio, que entonces le llevaba la cartera. Es decir, si es que aquí nos conocemos todos, y se hacen todos la foto para respaldar el pacto de Estella, que es la protección de la ETA. Y dice, hombre, a ver si van a acabar con estos, y entonces tenemos menos fuerza nosotros. Evidentemente, yo creo que aquello fue la primera reacción del Partido Nacionalista Vasco, que tuvo pánico a la posibilidad de que el movimiento contra ETA fuese el movimiento contra el nacionalismo vasco, y entonces se abrazaron a ETA inmediatamente. Claro. Siempre había hecho lo mismo. El año 92, recuerdo en aquellas buenas relaciones de Aznar con Arzallus. Sí, me acuerdo, un 12 de julio... Álvarez Cascos le daban, recibían en la Sabine Echea con palio. Sí. Pero el 12 de julio del 91, es decir, 6 años antes de Ermua, estábamos comiendo en el Hotel Palace Arzallus, Ollora, José María Aznar y yo, ¿no? Y había una relación que se recomponía, parecía. Bueno, ese diciembre del año 91, de pronto, me doy cuenta yo que están negociando los presupuestos de Guipúzcoa, Arzallus, mejor dicho, Eguíbar, sí, con Iruín, que era el representante de ETA, de Batasuna. Y yo es la primera vez que descuelgo el teléfono para hablar con Arzallus, y le digo, pero no teníamos no íbamos a hacer un esfuerzo de entendimiento entre nosotros. Y él me dijo siempre, no se pueden poner nunca puertas al campo. Batasuna forma parte de nuestra sociedad. No podemos no hacer un esfuerzo. No queremos, además. No queremos, porque eso era el final de la nación vasca. Claro. Y el nacionalismo vasco busca fundamentalmente la independencia, pues sí, a ritmos distintos, ¿no? Pero eso mismo pasó en el año 97. Tardaron meses para, por pánico, abrazarse a ETA en Estella. Y a partir de Estella llegó Perpiñán, llegó el pacto del Tinel, llegó la declaración de Barcelona y llegó el pacto de Zapatero después del atentado del 11M, que lo primero que hizo fue abrazarse con ETA. Una ETA que llevaba un año sin poder atentar porque estaba absolutamente triturada, o sea, porque la policía había hecho su trabajo. Pero yendo un poco más allá, es decir, cuando vemos todo lo que sucedía ayer, cuando vemos lo que va a suceder hoy de gente de los dos partidos que se han turnado en el poder en estos 40 años de democracia, porque el PP, como heredero de UCD, y el PSOE han estado gobernando uno u otro 40 años. Es decir, que los dos estén empeñados en congraciarse con los etarras, los bildutarras y los podemitarras, y que las televisiones sean podemitarras, y que todo el aparato de comunicación del Estado, que en régimen de concesión disfruta un duopolio ilegalmente constituido, sea propaganda podemitarra todos los días, con lo cual, evidentemente, lo que se está transmitiendo a la sociedad española no es que no valga la pena luchar, es que de ninguna manera hay que luchar. Es que hay que estar todos juntos en el rebaño y a donde nos lleven. Pero claro, nos llevan al abismo. Sí, sí. Bueno, nosotros tardamos exactamente 20 años, entre el año 77 y 1997, para afrontar un proyecto en la buena dirección, en la definitiva dirección, que significó esencialmente el espíritu de Ermua y luego el fortalecimiento del Estado de Derecho. Es verdad que antes había habido acciones importantes de la Guardia Civil y de la Policía. Yo no puedo olvidar la trascendencia de la detención de la cúpula de ETA en Vidar. En los años 90, José Luis Corcuera era el ministro del Interior. Pero es evidente que en el año 97 hemos aprendido a combatir el terrorismo. La pregunta es, si tardamos 20 años en hacer frente a ese proyecto de ruptura, a este segundo proyecto de ruptura que lo tenemos ya encima de la mesa, sí, que es lo mismo, lo que pasa sin terrorismo, pero el proyecto de ruptura es lo mismo. La vanguardia es el nacionalismo catalán. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que pasar? Porque no tenemos proyecto. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que pasar sin proyecto, sin dirección, sin proceso? Porque todos los proyectos de ruptura exigen enfrente un proyecto político. No basta con la existencia de artículos del Estado de Derecho, de la Constitución, bueno, no. Bastante les importa a un revolucionario los artículos, no, la legalidad que combate le importa igual. Pero incluso nosotros, si los aplicásemos, esos artículos, esa fortaleza del Estado de Derecho tiene que estar sustentada en un proyecto político. Y entonces, a mí lo que me angustia no es simplemente lo que ha sido la traición de Ermua. Es nuestra indefensión ahora frente al segundo proyecto de ruptura que tenemos delante de nosotros, de una envergadura enorme, que va a cambiar todo,
que lo va a cambiar todo, incluso hasta las fuerzas políticas. Va a haber un antes y un después, porque esto no termina el 1 de octubre con el supuesto referéndum o con el referéndum sí o referéndum no. Esto es un proceso largo, muy largo, de desafío, tan largo como el terrorista que vamos a tener a través de otros procedimientos. Esa es mi zozobra o mi preocupación, porque hoy no tenemos más que la mentira, más que la nada, para hacer frente a un proyecto de ruptura. Germán. Sí, no, sobre todo lo alarmante es este estado inerme que tenemos, que ayer quedó absolutamente expuesto en esa especie de lucha en el Congreso por abrazar, porque Bildu y Podemos y todos y luego el se PNV, unieran, 5 horas para consensuar una cuartilla. Para condenar a los suyos. Lo cual es, claro, que tenga veto ETA en una resolución para condenar a ETA, es que es como un mal chiste, si se quiere, pero es de hecho lo que sucedió ayer. En el fondo lo que estamos es ante la enorme contradicción de que todos los enemigos del Estado han podido entrar. Al contrario que en todas las demás democracias, en esta democracia se ha permitido que todos los enemigos del Estado y de la nación entren al juego democrático. Porque ha prevalecido la mentira. Es decir, ahora muchos dicen, la mayoría, hemos derrotado a ETA. Mentira. Nosotros, en términos políticos, no hemos derrotado a ETA. Muchos dicen, no ha habido una negociación. Esto es el precio de la negociación. Claro. Lo que va a pasar en Cataluña, entre otras cosas, es el precio por haber pactado en su momento con el proyecto de ruptura. Dicen, no ha habido un proceso de paz. Es inequívoco, no ha habido un precio político. Todos son falsedades que hoy han arraigado. Hoy, por decir la verdad, eres marginado. Eres un radical. Claro. Eres un extremista. Claro. Te apartan de la vida pública. Claro. Simplemente te quedas en tu fortaleza moral, en tu soledad, pero te quedas en tu soledad. Sí, ahí estamos. Y en esa mayoría de la nada, en esa mayoría asentada en la mentira, además, cada mentira exige otra mentira. Porque cuando tú mientes en tu casa, no te quedas solo en esa mentira, ¿eh? Ya continúas. Tú continúas. Es que tienes que cimentarla, claro. Sí. Si tú no aceptas que ha habido un posermo, es decir, una negociación con ETA, donde se ha pactado una España nueva, diferente, y si no aceptas eso, pues tú tienes que seguir mintiendo, como si nada hubiera pasado, como si el único tema fuese si Carmena hace una cosa u otra. Si no es el problema es la traición a Erma, cómo de alguna manera participamos las fuerzas políticas en esa tradición. No lo que hizo Carmena. Carmena está descontada. A mí me molesta que hablemos todos los días de Carmena, porque en mi opinión es hacer una política que yo digo que es el escapismo. No. Tenemos que saber lo que hicimos nosotros mal, cómo traicionamos nosotros el espíritu de Ermua. Lo que está haciendo, que decir, su partido ahora, don Bueno, Jaime, pero ahí está la cuestión. O sea, lo del PSOE con Zapatero está muy claro. Que supone una ruptura con la propia política y la propia legitimación del PSOE desde la transición. Hay que decir que el PSOE aceptó cuando llegó al poder la transición, porque antes está el 23F y luego tardó. Está el OTAN de entrada no, hasta que ya al final, bueno, cuando de pronto Felipe se ve en la mesa de los poderosos, ya cambia. Y entonces empieza a admirar a Margaret Thatcher y tal, y asume el discurso de que la transición estaba muy bien. También que la había hecho él, que es cuando dice Alfonso Guerra, que en Suresnes, él, en una pizarra, había hecho la transición. Es decir, que Torcuato Fernández Miranda tenía un becario que se llamaba Alfonso Guerra. Bueno, pero una mentira, digamos, a favor de obra, porque se beneficiaban de algo que aunque había hecho básicamente la UCD y el Partido Comunista, pero bueno, ellos entraban en esa legalidad, legitimaban en la parte que les tocaba esa legalidad y la disfrutaban. Y ya en la última legislatura de Felipe González, ya es cuando está acosado con la posibilidad de ir a la cárcel por el GAL y acaba mandando a la cárcel al Barrio Nuevo porque se niega a asumir él la responsabilidad, que era suya, indudablemente, y que si lo hubiera asumido no hubiera ido nadie a la cárcel. Él dice, yo soy el responsable, convoco elecciones y se acaba la cuestión. Pero ahora... Pero con Zapatero es el PSOE el que vuelve al largo caballerismo. Es decir, la parte negra, siniestra que siempre ha tenido el PSOE, 140 años ha debido estar, 40 en el medio bien
y 80 en el mal borde, además contra sí mismo, porque había un partido socialista, pues en la época de Redondo Terreros, de Enrique Múgica, de Fernando Buesa, es decir, es que era otro PSOE. Era el PSOE, pero había otra parte. Con Zapatero triunfa, digamos, el más oscuro y el más siniestro. Pero yo recuerdo la primera legislatura de Zapatero, porque estaba yo en la COPE y estaba Mariano como sucesor de Aznar en el PP. Las movilizaciones de millones de personas en la calle contra el pacto con la ETA, con las víctimas del terrorismo de la VT de Alcaraz. La última foto que he visto es de los sicarios que hay ahora, que tiene Interior en la VT, haciéndose una foto con Carmena. Eso es la VT ahora. Bueno, pero aquella VT heroica, un poco, en fin, alocada, porque yo recuerdo decir, pero ¿cómo que otra manifestación? Pero ¿y ahora cómo llenamos esa manifestación? Hubo Siempre 8 manifestaciones gigantescas que las retransmitíamos todas en directo. Esa movilización con un resultado muy bueno para el Partido Popular, que sacó Zapatero 11 millones de votos porque le salió bien la negación de que, pero el PP sacó 10, es decir, que tuvo un resultado extraordinario. Si hubiera aguantado 10 meses, hubiera recogido. Y en ese momento cambia por completo el Partido Popular. Ese para mí es el asunto, porque el PSOE siempre ha dudado. Pero, hombre, el Partido Popular, sobre todo después de la reorganización de Sevilla, de la refundación con Aznar, pues tiene una idea nacional y, digamos, de libre mercado, de libertades, etcétera. Es decir, es un partido liberal conservador, o una organización, si se quiere. Bueno, y ahí de pronto abdica de todo. Sí, bueno, yo creo que hay un punto de inflexión, es el 2008, el resultado electoral no es beneficioso. ETA ha ayudado a ganar a Zapatero en aquellas elecciones, porque mata a un concejal del Partido Socialista Isaías Carrasco, que hace que determine definitivamente la lucha. No hubo necesidad del 2004, ya había habido otro atentado que había cambiado el rumbo de España. Pero el 2008, otra vez ETA, como siempre lo había hecho salvo el 2004, se hace presente y mata fundamentalmente para hacer daño al Partido Popular. Porque curiosamente cuando matan a un miembro de un partido que está alineado con el gobierno, no beneficia a la oposición, beneficia, es muy dramático, pero beneficia al gobierno. Entonces, en aquel momento ya se había producido el famoso discurso del método, que fue el gran cambio de la izquierda y de un medio de comunicación que fue el artículo que fue Cebrián, que era Felipe González, hay que recordar. Ese cambio es sustancial, es tan sustancial que sustituye el espíritu de Ermua. Fíjese ahora si habría que recordarle a Juan Luis Cebrián qué error, qué inmenso error, porque hoy, de todo aquel discurso del método, tenemos la ETA es la alternativa al PNV en el País Vasco, en Cataluña tenemos un reto de primera magnitud, y en ETA gobierna en Navarra con Bildu, a través de Bildu, pero con Podemos y compañía. Pero dicho lo cual, ya se empieza fundamentalmente a llevar una posición muy incómoda a un partido como el Popular, porque no solo es el Partido Socialista, es que también hay una estructura de poder, un statu quo, que va exigiendo ya el entierro de Ermua. Y evidentemente ya en un momento determinado se cambia de política. No se puede seguir así. Y lamentablemente... Es el momento que en la ponencia política, donde está María San Gil, salta María San Gil, es cuando Soria, que ha tenido justo castigo a su perversidad, siendo triturado, machacado, humillado, ofendido y expulsado de la política, es cuando le dice María San Gil que eso de cambiar la política contra el nacionalismo, que desde luego de ninguna manera, y le manda ese SMS, arriba España, que yo le estuve diciendo arriba Soria, hasta que ahora tengo que decir abajo Soria. Eso te pasa por malo. Pero hay que recordar que en ese momento se va María San Gil, hace una rueda de prensa diciendo que no se fía de Mariano Rajoy, porque lo que está viendo es que es Mariano Rajoy el que dirige el cambio, y entonces ponen a la hermana de Miguel Ángel Blanco para tapar el agujero. Bueno, yo creo que en aquel momento lo que se instala en España es una moda dominante en la que hay que tratar de blanquear la negociación, el proceso mal llamado de paz, etcétera, etcétera. Y entonces gana lo cómodo, lo sencillo, seguir la estela de Zapatero del proceso porque es más cómodo, porque no ha matado ya
Y entonces yo creo que en ese momento es cuando se empieza a decir que no hay precio político. Y lo hace el propio partido. Claro. Porque en el fondo el PP no ha negociado nunca con ETA, yo estoy seguro de ello. Lo que se sigue es la estela del proceso, que está más vivo que negocia, nunca. pero mantiene el mismo término de la negociación de Zapatero que más da. El criterio es dejar que transcurra el proceso, que el proceso siga vivo. Y de hecho, cuando yo me despido de Mariano Rajoy el 9 de enero del 2014, le digo, yo me voy porque creo que ese proceso está más vivo que nunca y yo no puedo seguir porque mi diagnóstico de lo que está sucediendo en España no es el mismo que el relato o la historia que vosotros estáis contando. Yo sí que creo que eso hoy nos lleva a una situación muy difícil para, insisto, hacer frente al segundo gran proyecto de ruptura. El Plan Ibarretxe no fue un proyecto de ruptura, más que fue un mini proyecto de ruptura, sí. Fue la prolongación del proyecto de ETA, pero con muy poco recorrido. Esta vez no. Lo inquietante es nuestra debilidad, nuestra falta de proyecto, el tiempo que vamos a tardar para hacer frente, para saber hacer frente, porque hoy estamos en la nada, porque hemos destruido todo lo que significó Ermua. Con Ermua hoy sería muy fácil hacer frente al fenómeno catalán, porque con Ermua vivo hoy estaríamos en la movilización social, hoy la gente estaría movilizada. Diría, no es posible aceptar que unos señores, porque en Cataluña quieran, van a dominar al conjunto de los españoles, pero hemos destruido su espíritu. A ver, Cayetano. Jaime, hoy es un día, como todos sabemos, muy, muy simbólico, porque hoy es 12 de julio, hoy asesinan a Miguel Ángel Blanco. Yo recuerdo perfectamente que a estas horas, 10:25 de la mañana de hace 20 años, estábamos saliendo en un avión hacia Bilbao, hacia lo que fue la gran manifestación que nunca se había vivido en el País Vasco. Yo recuerdo que las dos personas más aplaudidas en esa manifestación fue el presidente del gobierno y el ministro del Interior. El presidente, sobre todo el presidente. Sí, pero bueno, hay que recordar que es el presidente Aznar. Sí, el porque presidente una Aznar, vez un presidente del PP que no era una ratita al lado de Zapatero, que era la alternativa al PSOE. De Felipe González y de Zapatero, conviene recordarlo. Y en aquella gran manifestación yo creo que se vio que había ya una rebelión cívica, se vio que el PNV, ese es el momento en que coge mucho miedo, pero claro, 20 años después, que es lo que te quiero preguntar, tú alguna vez lo has dicho, y me parece que es un dato que conviene recordar, que en estos momentos, en el Parlamento Vasco, Bildu tiene los mismos diputados que la suma del PP y el Partido Socialista de Euskadi. O sea, Bildu tiene 18, el PSOE tiene 9 y el PP tiene 9. En votos, lo estuve viendo anoche, entre el PP y el PSOE 232.000 votos entre los dos y Bildu 225.000, o sea, una diferencia de 7.000 votos. El PNV tiene 28 escaños. El PNV gobierna en el gobierno vasco con el PSOE. Gobierna en Navarra con Bildu y con Podemos. En Madrid le dan 4.000 millones y apoya a Rajoy. Ayer Montoro estuvo a punto de abalanzarse sobre el a darle un gran abrazo. Y bueno, digo, este le hace lo de Pablo Iglesias con el Domènech, lo morrea directamente, porque ya es pasión, además como está tan pasional Montoro. Entonces, 20 años después, ¿no es un poco triste que el PNV siga ahí, siendo la novia en todos los bailes, que Bildu sea la segunda fuerza política, que el constitucionalismo en el País Vasco sea absolutamente residual? O sea, ¿eso a ti no te produce también una inquietud particular? Bueno, es que yo creo que esa tontería que se dice que el País Vasco está muy bien y que Cataluña está muy mal, exactamente es una tontería, porque el nacionalismo es uno. No hay un movimiento nacionalista vasco y otro movimiento nacionalista catalán. El movimiento nacionalista, que es fruto de nuestros complejos de inferioridad del conjunto de los españoles, es uno. Su fuerza es una. No tiene dos fuerzas, no hay dos barómetros, hay una. Y entonces lo que pasa es que esto ha sido una carrera de relevos permanente. La vanguardia la tenía ETA, luego la tuvo un minuto el Plan Ibarretxe y luego la ha tenido el nacionalismo catalán. Pero la fuerza es una, no tres. Entonces, lo único que a mí constato que seguimos sin entender lo que es un movimiento nacionalista, y a mí en estos momentos lo que más me preocupa es el siguiente reto, que es el reto de Cataluña, sin nada enfrente. Entonces, yo en estos momentos
tristeza me produce. Yo creo que el espíritu de Erma no fue inútil, porque el espíritu de Erma, sin el espíritu de Erma no hubiésemos ilegalizado a Batasuna. Sin el espíritu de Erma, la vanguardia de la justicia no hubiese ido ilegalizando estructura tras estructura como lo hizo. Sin el espíritu de Erma, ETA hubiese seguido matando, y hoy no mata, pero no significa que le hemos derrotado. Su proyecto político está planteado de otra forma, es muy poderoso. Ha dado un salto inédito a Cataluña, sigue a rebufo del País Vasco. En Navarra está en la vanguardia de la ruptura. Entonces, lo único que hace falta es que no prevalezca la mentira como está prevaleciendo. Que no solamente hay que acordarse de Ermua, hay que acordarse del post-Ermua. Y sobre todo hay que acordarse del proceso siguiente que tenemos, que es lo mismo que ETA sin matar, pero es el mismo proyecto de ruptura. Pero nosotros, más indefensos. Nosotros, desde el momento que nos hemos desposeído del espíritu de Ermua, nos hemos quedado desnudos. A ver, ¿Qué respuesta? Perdona, Fernando. Sí. No, en lo del PNV yo creo que las cartas sobre la mesa y las fotos las vimos recientemente, ¿no? Porque tuvimos que ver ahí la foto de Otegi achuchándole a Arzayus y ha sido publicada en marzo, me parece que se reunieron y tal, con lo cual nada, ya es que ya ni se esconden y se comen a besos tipo Domenech. En cualquier caso, yo quería poner sobre la mesa, cuando secuestran a José Antonio Ortega Lara, la excusa de ETA son los presos. La exigencia son los presos. En el caso de Miguel Ángel Blanco también es una excusa, son los presos. Yo creo que a ETA los presos le importaban poco. Pero la dinámica, 20 años después, ahora ya ETA no hace la presión, no le hace falta, pero todo su entorno político vuelven con la figura de los presos. ¿Cuánto cree que va a tardar el gobierno, con el apoyo del Partido Socialista probablemente, en poner fin ¿Cómo que a probablemente? Vamos, o será, con la no crítica, será, da igual, será seguro. el Partido Socialista con el apoyo seguramente del gobierno, que Claro, es lo mismo. saber quién le da tiempo, efectivamente, a poner fin a lo que ha sido la dinámica antiterrorista en las cárceles. Bueno, yo creo que la novedad de este último tiempo es que un partido que estaba fuera del proceso, que es el PNV, se ha incorporado al proceso. El PNV se ha incorporado al proceso. Y evidentemente el PNV va a ser el instrumento a través del cual van a tratar de cambiar la política penitenciaria del gobierno. Pero el hecho de que ya el PNV esté en el proceso, que antes no estaba, pues es evidente, porque antes eran dos los protagonistas, Rodríguez Zapatero y ETA. Ahora el PNV ha entrado. Y evidentemente el PNV a su ritmo, pero tratará de modificar, sin duda, la política penitenciaria. Y como siempre en los pactos con los nacionalistas, siempre hacen lo mismo. Los españoles, los gobiernos, pactan la coyuntura. Este presupuestito, este techo de gasto, el techito. Y ellos van a la estructura. Ellos van al proyecto. Ellos van fundamentalmente a la profundización de su proceso de ruptura. Entonces, claro, siempre hay una desigualdad. Unos van a lo circunstancial y los otros van a lo profundo. Van ganando. Una En pregunta, fin, una sí. pregunta sobre Cataluña, porque estamos inmediatos. Ya no, digamos, ya el plazo para aplicar el 155 por todo el, digamos, por su marco constitucional, los plazos que tiene antes del 1 de octubre ya no se puede aplicar. Los recursos que tenemos son los que hay, o sea, está la Ley de Defensa Nacional, La Ley de Seguridad Nacional está el Código Penal también, No, o sea. y lo del Tribunal Constitucional. Esa curiosa ley que se sacaron del Tribunal Constitucional que le atribuyen un poder. ¿Qué recelos hay, tremendo. estos recelos a utilizar la Constitución para defenderla, que se ven en su partido, son una cosa curiosa? Pero ¿cuál cree usted que tiene que ser buscar la solución? Vamos a ver, yo creo que si se está fuera del gobierno es muy difícil apuntar la solución concreta, porque para eso tienes que estar en el gobierno. Ahora, a mí me inquieta enormemente que el discurso en los últimos meses o semanas es no hay que aplicar el 155, pero imaginémonos que después de Miguel Ángel Blanco nosotros hubiésemos dicho como reacción, nosotros no vamos a ilegalizar nunca Batasuna. Claro. ¿Qué estupidez? Sí. Es decir, ¿pero por qué te desposes de un instrumento? Tú aplicarás o no el 155, pero no empieces vetando el artículo 155. Tú tendrás que hacer lo que tengas que hacer. Que eso solo lo sabe hacer un gobierno, claro, si está decidido y determinado. A mí lo que me inquieta es que precisamente hoy todos los discursos que se hacen es de qué manera tenemos que ser proporcionales al reto, cuando el reto es desproporcionado, es injusto, no tiene límites. Entonces nosotros, sin embargo,
Todos los días nos vamos autolimitando. Tiene que ser proporcional la respuesta. No hay que aplicar el 155. No hay que sobreactuar, dijo No la hay que sobreactuar. Es decir, no, hay que mini-actuar. Sí. bueno, eso es todo lo contrario del espíritu de Erma. El espíritu de Erma era, vayamos con la ley hasta el final. al final. No la ley, toda la ley. Claro. Y vamos además con la justicia a ir tratando de ir eliminando todos los resquicios que parecían que no era ETA, pero que era ETA. Claro que era ETA. Entonces esto es una cuestión de determinación. Eso es lo que hoy cualquier gesto que haga en esa dirección el gobierno va a tener la oposición completa, segura, de un partido socialista que ya ha decidido orientar definitivamente su Sin rumbo duda. hacia el populismo. Bueno, vamos a ir a los oyentes, pero antes, Nubela Anzulé. Federico, sí. Bueno, Sí. no podemos perder la oportunidad de recuperar nuestro cabello No, ahora que no. llega el verano. El lo único momento de maltratamos, el sol, venganza el cuando agua. habla Montoro es cuando tú ves que hay en la cabeza, Sí. Por eso. aparte de ideas malas, Ya poca pelos materia. poco, ¿eh? Bueno, pues Tú no te quejes, Jaime, No, que ya, yo me tienes quejo, todavía ya un me pelo, oye... No potente, pero no, bueno, oye, todavía se pero ahí mantiene está. algo. Uy, Bueno, pues, anda, lo que daría Montoro Para por eso. estimular el crecimiento del cabello, generar más brillo y vitalidad, fortalecer el folículo piloso que nos gusta tanto aquí y la glándula sebácea. Eso es esencial. Sí, somos fans de la glándula sebácea. Bueno, Que Nugel hay que Anzulé, cuidar la toda glándula, la gama de productos hay de que Nugel tenerla Anzulé. en su sitio, a Sí, raya. sí, de venta en farmacias y en parafarmacias. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero ¿por dónde van a ir los oyentes hoy? ¿Por dónde han ido, Vanessa? Avanzo que hay una sensación compartida en nuestro contestador y es que ETA ha ganado y dos preguntas que se repiten. Enseguida las escuchamos. Bueno, pues vamos con esas preguntas de los oyentes, Vanessa. Avanzaban desde la pausa que hay dos que se repiten. Una es qué opina del PP actual y la otra es si alguna vez se ha planteado fundar su propio partido. ¿Usted, señor Oreja, piensa que el Partido Popular va a terminar igual o peor que el Partido Socialista, o sea, totalmente dividido? ETA es la que ha ganado, pero es que ha ganado de calle. Ha ganado porque están las instituciones, porque la gente en la calle lo acepta, porque por supuesto los políticos están doblegados ante ellos. ¿Qué piensan o qué opinan las personas que hicieron este PP fuerte y que hoy está derruido? ¿No se ha replanteado él con Aznar volver a hacerse cargo del partido, a crear otro partido para salvar esta situación tan grave? Estamos muy descontentos con la política del PP. ¿Cuándo el señor Mayor Oreja y todos estos altos dirigentes que están disgustados y algunos que ya se han marchado van a formar un partido donde nos podamos acoger todos los que estamos descontentos con Mariano Rajoy y su banda? Como dicen en Aragón, ahí la tienes, báilala. No, pues, yo creo que, en mi opinión, nunca segundas partes son buenas. Entonces, yo ya he estado en la política. Yo ahora estoy en otra actividad, que es la prepolítica, es decir, la batalla de las ideas. Por eso estamos trabajando con la Fundación Villa Cisneros, fundamentalmente en lo que son debates culturales que la derecha no la ha dado en estos años, no lo hemos dado. No, ha habido sí lo ha dado, una comparecencia en contra. Lo ha dado en contra. Bueno, Hombre, vamos, nos y han entonces, machacado. esa batalla prepolítica es en la que estoy yo. Hacer un partido nuevo, en estos momentos está fuera de mis objetivos, entre otras cosas, porque para eso habría que encontrar una masa crítica que no existe. Sería un proyecto personal ridículo. Por eso yo no haré un partido político nuevo. No estoy en un partido político, estoy en otra dimensión. Y yo hago bastante, es decir, que presido una Federación Europea en Defensa de la Vida. Presido la Fundación Valor y Sociedad. Trabajo con María San Gil y Germán Terch en la Fundación Villa Cisneros y somos patronos de esa Fundación Villa Cisneros. Estoy en un diálogo transatlántico en valores. Me han encargado el cardenal Cañizares en la Universidad Católica una fundación, precisamente una cátedra de valores, Tomás Moro. Es decir, que en ese ámbito estoy. Que vas a proteger a Cañizares de sus hermanos en la fe. Me protege el AMID. No creo. Yo creo que ya está en una situación que necesita casi más. Estoy yo por adoptar a Cañizares, tú fíjate. Fue de los que me traicionó, pero es que lo vi el otro día. O sea, llega y lo vota todo el mundo. Y en el primer momento de la verdad, va y lo apuñalan. Digo, pero si este está peor que yo, pobre hombre, estoy por ir a rescatarlo. No, pero yo quiero decir que, volviendo a la pregunta, yo estoy en esta etapa de mi vida en esas ideas. Y lo que estoy es muy preocupado, pero creo que las cosas van a cambiar a tal velocidad
Que la gente se va a enterar a golpes. Que vamos a sufrir muchísimo. Porque es evidente que el escenario que tenemos delante de nosotros es un escenario que además no solamente se está produciendo en España, se está produciendo en el mundo. Hay un debate ya no hay un debate de izquierdas y derechas, liberales y socialistas, cristiano-demócratas y socialdemócratas. Ha habido un status quo muy sustentado en lo políticamente débil, en lo políticamente correcto, en el pensamiento débil, en la cobardía. Y luego hay una reacción que se está produciendo populista extrema. Ese es el único debate que hay en Europa y en el mundo. El año 2016 ganó un cierto populismo, una reacción, y el año 2017 va a ganar en Europa, digamos, lo que yo llamo el nuevo orden mundial, el statu quo. Ese debate va a tener incidencia en España. Es más, algunos van a tratar de buscar el Macron español, o la fórmula. Como se entera Albert Rivera que diga que lo están buscando, o sea, vamos, pero tenemos un disgusto muy grande, a lo mejor no es él. ¿Sabes a lo que me recuerda eso que dices? Yo recuerdo cuando lo de Fraga se veía que no llegaba porque eran 6 millones y no pasaba, que entonces les dio a los... cuando digo ansones me refiero a Rafa, pero en fin, hace falta un cabaco. Que era cuando Cuevas y demás, era una época en que la patronal, en lugar de cobrar, daba dinero para la política de derechas, que parece que es lo normal. O sea, que los patronos defiendan a quien defiende el mercado, la empresa, la propiedad privada, sería normal. Ahora es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, en esa época era así. Hace falta un cabaco, porque Cavaco Silva ganó en 20 días las elecciones, pues como Macron, que en 7 meses, con un partido 7 mesino, se ha hecho con la mayoría absoluta de la Asamblea Francesa. Pero que hay que esperar exactamente si es un invento de marketing o si hay un proyecto político detrás. Pero hay una cosa que es lo que a mí me preocupa, porque es lo que vivo todos los días. Macron ha ganado porque los medios de comunicación en Francia lo han apoyado. Porque los medios de comunicación en Francia no están como en España en manos de la extrema izquierda. No, vamos a ver. Es que el nivel de radicalismo que hay en todo el aparato de televisión y en buena parte de radio en España, no lo hay en ningún sitio del mundo. Pero porque aquí se ha primado al antisistema y a los enemigos de España. Pero además, pero totalitarios, porque no son anarquistas, digamos, que vayan a lo loco, no, son comunistas y separatistas. Bueno, y porque en España el vista a la izquierda ha sido muy claro, en el ámbito de las ideas, en el ámbito cultural, en el ámbito de medios de comunicación, es evidente que hay un vista a la izquierda. Mientras que en Francia ha habido un vista a la extrema derecha. La extrema derecha se ha hecho populista. ¿Qué sucede? Que ha ganado el statu quo al final, porque no solamente ha tenido el apoyo de los medios, ha tenido el apoyo del presidente Hollande, que quiso destruir y de buena parte de Francia, que también le dio miedo, porque ahí se crearon dos fuerzas de extrema izquierda y extrema derecha que estuvieron a punto de dirimir, que se dice pronto. Sí. Bueno, vamos a hacer solo un minutito de pausa y nos vamos despidiendo, porque hoy dicen que va a haber un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco. Mira, se podía meter el minuto de silencio por donde le parezca a la señora presidenta de las Cortes, que protege a los miserables que hasta rompen la Constitución. Minuto de silencio, pero si están todos los días en silencio. Bueno, Sara, vamos a recordar a Egon. Pues sí, porque no basta decir eso de toquemos madera para evitar que nos ocurra algo. No sabemos cuándo va a venir una situación imprevista, así que vamos a hacernos con un seguro Aegon por solo 8,90 € al mes y así estaremos cubiertos ante cualquier situación inesperada. Solo tienes que llamar al 900-177-177 y poder contratar ese seguro de vida. 900-177-177. Bueno, pues nos vamos a las rebajas del Corte Inglés, porque quieras que no, estamos ya metidos en el estío, ya 45 grados en Córdoba. Nadie pueda decir que no ha llegado el calor. Ahí están. El cambio del clima climático consiste en que hace calor en verano y frío en invierno. El cambio ha sido brutal. Brutal, sí. 45 grados en Córdoba. Sí. En fin. Hay que reservar los libros de texto, que luego en septiembre es ahora, cuando además vamos a ahorrar. ¿Cómo me dijiste que conocimiento del medio le llaman cono, no? Cono, la clase de cono. La clase de cono. Claro. Que es cómo está el Manzanares. Cambio climático. Pues al Manzanares le han quitado el agua, porque ha decidido toda la horda esta podemita que es mejor que crezca la hierba. Naturalmente las ratas, los bichos, las cucarachas, en fin, han encontrado ahí un humus, digamos, a la altura municipal que merece. O
O sea, pues el cono es el conocimiento del medio. Y además, bueno, pues los niños, aparte de estudiar, tienen que alimentarse bien. 50% de descuento en más de 500 artículos en el supermercado del Corte Inglés. Alimentación, droguería y perfumería hasta el 20 de julio. Bueno, vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos, como es tan formal, yo sé que nos querría contar lo del minuto de silencio, pero como yo ya he dicho que minuto de silencio me parece ofensivo, en gente que lleva callada como una tumba etrusca en materia moral desde que nació prácticamente, pero hay más cosas en la vida política. Sí. Por ejemplo, se habla de Cataluña. ¿Qué me dices? Sí, evidentemente, Federico, como a nadie se le escapa en este día, el minuto de silencio es lo más... Esto en el Congreso, pero es lo más barato. Además, son los minutos de silencio últimamente duran 20 segundos. Y bajando. En los campos de fútbol duran hasta el primer aplauso. En las ventas, en las ventas es peor, porque es más conmovedor. Siempre, cuando es ha muerto alguien, es un aniversario, entonces cuando más o menos han pasado unos 30 segundos, hay uno que dice, ¡Viva España! Y todo, ¡viva! Y claro, ya se ha acabado el silencio, el minuto de silencio, es por una buena razón. En el fútbol no, pero también hay uno que rompe a aplaudir y la gente, venga, va. Si ahora ponen música en el minuto de silencio en el fútbol, eso no es minuto de silencio. Bueno, pero es para que no hablen, pero es para callar a estos. Se dicen, ¡viva Juanito! Y entonces no hay comprende que... Es verdad que no da tiempo ni siquiera a la gente que así lo quiera o lo desee y Nada, que quiera hacerlo a rezar un Padre Nuestro. Es que en 20 segundos no te da tiempo ni siquiera. O sea, bueno, un Padre Nuestro con cura loco todavía en 20 segundos lo... Bueno, se habla de Cataluña en el Congreso de los Diputados esta mañana, Federico. Evidentemente es uno de los principales asuntos, así que nos vamos a marchar allí, al Congreso, a ver qué se ha dicho por allí del asunto catalán. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues es la última sesión de control antes de las vacaciones veraniegas. Cataluña, como dices, ha sido uno de los temas sobre los que se ha pronunciado Mariano Rajoy en el pasillo, no dentro del hemiciclo, a preguntas de los grupos de la oposición. Lo que ha dicho no es nada nuevo, básicamente el jefe del Ejecutivo, es que promete que utilizará todos los instrumentos que le confiere la Constitución española en el caso de que sea necesario y pide estar a todo el mundo tranquilo porque el Gobierno va a actuar. Como digo, es uno de los dos asuntos sobre los que se ha pronunciado Mariano Rajoy a preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso. El otro, también, Miguel Ángel Blanco, lo que ha dicho el presidente del Gobierno, sorprendente que no haya querido hablar en ningún momento de esa división política que ayer impidió y demoró durante 5 horas la declaración institucional que finalmente no vio la luz para homenajear a Miguel Ángel Blanco. Lo único que ha hecho Mariano Rajoy es hablar en condicional. Dice que todos los grupos, no sabemos si se refiere a Bildu, a Podemos o al PSOE, todos deberían de homenajear la figura del exconcejal de Plebe. Bueno, yo no sé cuál es la posición de los otros partidos, pero todas las personas que respeten la libertad, los derechos humanos fundamentales, el más importante de ellos es la vida, pues tienen que sentir ante eso que se produjo hace 20 años, pues unos sentimientos muy negativos hacia quien los hizo y muy positivos hacia Miguel Ángel Blanco y lo que ello significa, ¿no? Bueno, pues es una de las reacciones. La otra, deciros también que se ha pronunciado en los pasillos del Congreso también Marimar Blanco, la hermana del exconcejal del PP, arremetiendo en este sentido y así contra el PSOE de Lasarte. Ayer no condenaban esa declaración o no se sumaban a esa declaración, se abstenían que proponía el Partido Popular para condenar todos los asesinatos de ETA. Lo que ha dicho Marimar Blanco es que le sorprende mucho la posición del PSOE, que hace 20 años sí estaba y que ahora no quiere estar. Pues debe ser la única persona que no se había enterado del cambio de posición. Bueno, es que esta vive de no enterarse, claro. En fin. Se ha hablado también de Venezuela. Rajoy le ha sacudido a Pablo Iglesias con lo de la financiación irregular. La verdad vamos es que a ver, no lo si había el de hecho la nunca. financiación irregular es la de Zapatero, que es su embajador allí, que ha recreado su equipo económico con Miguel Sebastián y Juan Carlos Díez, que han estado, que están trincando, que están renegociando lo que no pagan a las empresas españolas y llevándose una comisión. Pero vamos a ver, si ha recibido ya más dinero Zapatero que Podemos, que es su verdadero embajador. España no tiene un embajador. España tiene un sicario de Maduro, que es Zapatero, que trabaja para el gobierno español, las empresas españolas, etcétera, y cobra del gobierno de Venezuela y de las empresas españolas y del gobierno español.
Te digo yo que vamos buenos. ¿Qué racha llevamos esta década, Cayetano? Esto no puede ser. Hay que tomarse vacaciones unos días. Vamos a ver. Bueno, pues en la Crónica Rosa hablaremos de cosas tremendas. Federico, buenos días. Sobredosis de las Campos, Jesús Mariñas que se ha casado. Bien, ya iba siendo hora. Bárbara Rey, que vuelve a ser noticia, sabes que está ingresada por una infección bacteriana. Lo he oído. Bueno, Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por todo lo que hacéis en la defensa de la verdad de todo esto. Hacemos lo que tenemos que hacer. Allá los que no hacen lo que tienen que hacer, porque se condenarán. Si no han recalificado el infierno, se condenarán. Vamos a la Crónica Rosa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.